En los ojos de la reina. Capítulo 36. Las cosquillas de unos dedos dibujándose sobre la palma de mi mano en un par de círculos, zigzags y ondas me despertaron. Con algo de pereza mis ojos observaron a Faustino en la escena, quien me recibió con una cálida sonrisa. Creí que no despertarías jamás. Las palabras de mi amigo me hizo girar la cabeza en dirección a la ventana y notar un creciente amanecer. Aún es de día. Intenté descifrar la hora mientras me reincorporaba. Del siguiente, me aclaró. ¿Cómo? Su respuesta provocó querer levantarme de la cama, pero desistí al sentir que todo a mi alrededor giraba. Tranquila, te diste un buen golpe en la cabeza. Lamento no haberte salvado de eso. Me sobé la zona al tiempo que palpeo una protuberancia en ella. No duele tanto, pero tú, recibiste toda la explosión y luces bien. Gracias. Olvidaste fuerte, inteligente y extremadamente apuesto también, reí ante su característico sentido del humor. En realidad no fueron más que unas cortadas en la espalda por los vidrios, pero ya no me aflige como antes. Supongo que tantos desolados días en los sembradíos me hicieron resistente. He tenido peores momentos, créeme. Asentí con cortesía, mientras retiraba la sábana de mis pies para plantarlos en el suelo de madera que combinaba en perfección con la construcción en donde me encontraba. Dime que no me has estado cuidando todo este tiempo. Siento decepcionarte, Anne, pero no, aunque José sí que lo hizo. No durmió ni un poco. Lamentará haberme dejado aquí a tu cuidado cuando justo despertaste. Anda, preparó esto para ti. Le vi reincorporarse de la silla y ofrecerme una taza de la mesa que poseía aquel pequeño cuarto. ¿Qué es? Solo tómalo, te hará bien. Me senté en aquel catre que ejercía un ruidito al moverse. La infusión era amarga e insípida. Gesticulé tan pronto pasó por mi garganta, causando que Faustino sonriera. Debo irme. No hasta que te acabes eso. En realidad yacía deshidratada, así que lo debí hasta el fondo. Seguido de acabarlo, pensé en que debía dirigirme al palacio donde las responsabilidades me esperaban. Llevaba fuera un día. Me conservé en silencio pensando en todos los posibles problemas en los que me enfrentaría, de no ser que mi amigo decidió romper mis pensamientos. ¿Quién te lo dio? Su mano señaló mi tobillo donde se encontraba la pulsera roja que con fervor todavía mantenía. Era claro que no podía llevar conmigo el collar de mi madre, pues aunque no fuera muy ostentoso, no me arriesgaría a perderlo. Lo mismo con el reloj de mi padre obsequiado antes de morir. Ambos eran demasiado antiguos y correspondían a un afecto sentimental que no me atrevería a ponerlos en peligro. En este momento solo porto uno de ellos, siendo que yazgo confinada en este frío interrogatorio debajo del palacio, observando cómo transcurre el tiempo. El mismo tiempo que se me agota al igual que la vida misma. Siempre lo llevas contigo. ¿Acaso nos los dio nuestro amigo el mudo? No, es un obsequio de mis hermanos. Oh, dijo pensativo. ¿Qué se siente? ¿Sentir qué? Tener hermanos. ¿Define hermanos? Pregunté con una sonrisa ante el recuerdo de la frase que alguna vez me dijo. ¿Sabes a lo que? Lo sé, Faust, tomé su hombro. Es como tener otra versión de ti que deseas proteger. Es saber que existe alguien que permanecerá incondicionalmente a tu lado, incluso con todos los defectos poseídos en uno. Sus ojos se eclipsaron con los míos. ¿Alguna vez has querido dar y hacer todo por alguien? Mi amigo únicamente fue capaz de elevar sus hombros ante un recuerdo en su mente que añoraba. Pues yo lo habría dado todo por ellos. ¿Habrías? Me miró intrigado. Hablas como si ya no pudieras hacer nada por tus pequeños y no tan pequeños hermanos. Su comentario me regresó a la realidad, a la mentira. Él seguía creyendo que yo era Ana Robles. Deseé confesarle quién era, sin embargo, no me lo permitió. ¿Cuántos ciclos tienes? Su cuestión me hizo pensar que nos habíamos salvado la vida el uno al otro en más de una ocasión y no sabíamos algo tan simple como nuestra edad. 19, continué con mi falsa vida. Te ves más joven. Buena genética, supongo. Pues aún con esa edad no comprendo por qué te comportas de esa manera. Podría preguntarte, pero ciertamente sé que no me dirás nada al respecto.
Presiento que ocultas algo y no sé qué sea, pero para poseer 19 luces algo, consumida. Yo... No, escucha, no estás bien. Tus ojos se miran cansados y con ojeras. Tienes una herida sanando bastante profunda en tu hombro que no fue hecha por uno de nuestros viajes. ¿Cómo es que sabes? Y las cosas que decías mientras dormías me hacen saber que no has tenido unos dulces sueños por un largo tiempo. Me estremeció que pudiera sospechar de mis culpas al mismo tiempo que agradecía que alguien lo hubiera notado. Tengo 21 ciclos y al igual que tú, tuve días oscuros. Hay ciertas cosas de las que no estoy orgulloso. No las olvido ni me acostumbro, pero aprendí a vivir con ello. Con la culpa, el perdón y la soledad. Pienso que mi vida ha sido más trágica que la tuya, pero eso no es impedimento para vivir afligido. Tú todavía tienes una familia que espera por ti, que vive pensando en ti. Mentira. Estaba tan sola como él. Deseé gritarle aquello, pero me contuve. Mi vista se direccionó a la puerta con la leve dolencia a un costado de mi abdomen tras el roce de una flecha. Faustino tenía razón, estaba cansada de pensar, llorar y recordar. La culpa y soledad me abordaban de una forma indiscriminada, siendo que el perdón todavía no me visitaba. Déjalo ir tal como una lluvia que lo limpia todo, Anne. Sálvate, porque créeme que nadie lo hará por ti. Al menos no como quieres que lo hagan, busca una causa. Siempre se puede regresar, así que trae de nuevo a esa chica que no sabía cómo pronunciar mi apellido. Sigo sin poder hacerlo de hecho. ¿Lo ves? Al fin una sonrisa sincera. Me parece que mi letanía sirvió de algo. Debería hacer esto más seguido. Caminé hasta él para abrazarle hasta que algo en mi cabeza hizo sentido. ¿Cómo es que escuchaste las cosas que decía al dormir si mencionaste que apenas habías venido a visitarme? ¿De verdad eso es lo único que escuchaste de todo mi discurso? No me respondas con otra pregunta. De acuerdo, tal vez vine un par de veces antes a esta, pero fue solo porque quería asegurarme de que ese hombre no viniera de nuevo. ¿Cuál hombre? Un amigo de Vance. Su mejor elemento según ella exclamó, pero lo dudo. A mí me pareció un idiota. Roland. Lo había olvidado por completo al igual que el rehén que capturó. Pero ya se fue. ¿Se fue? ¿Acaso se había atrevido a dejarme? Debo regresar al palacio. ¿En cuánto tiempo podría llegar a Gelú? A Gelú o el palacio. ¿Existe alguna diferencia? Mi ceja se elevó. Vamos, Faustino, llevo casi un día fuera. Notarán mi ausencia. ¿Por qué deseas tanto regresar? Quédate aquí. Ya no vuelvas. No es tan sencillo. ¿Qué tiene esa reina que tú y Vance parecen aferrarse tanto a ella? Dijiste que buscara una causa, ¿no? Pues ella es la mía. Para serte sincero, no confío en esa reina, pero si ustedes lo hacen, yo igual. Lo que me regresa a tu pregunta anterior, que es promedio de casi 4 horas. Podrás estar después del mediodía en el palacio si no nos demoramos. Es demasiado. Pensé en otra idea. ¿Y la casa gobernadora? 35 minutos a pie o quizá menos. Bien. Salí de la habitación para terminar por encontrarme con Joser, quien me sonrió tan efusivo como siempre. Tu amigo te dejó aquí, me confesó solo para ambos, siendo que Joser no logró olvidar que Ron me acompañó aquel día que lo salvé en la taberna. Nadie lo sabe, colocó sus dedos en su boca y me miró conservando el secreto. ¿Te irás? Debo hacerlo. Vaya, hasta que la chica pródiga ha despertado. El grito de Vance resonó por el pasillo con un tono punzante. Comprendía del por qué estaba enfadada, aunque bien podía ser su carácter habitual. Vamos, Vance, déjala. Tú calla, le ordenó a Faustino con la mano apuntando a su rostro. Pude notar la venda que cubría su mano herida cuando se plantó justo frente a mí. Créeme que lamento lo sucedido, pero te dije que... O tú también cierra el maldito pico. Pude haberme enfurecido, puesto que nadie en mi vida me había callado de tal forma. Sin embargo, algo dentro de mí sintió merecerlo. 13. Continuó con simplicidad. 13 murieron mientras que otro se encuentra entre la vida y la muerte por ayudar a cargar a tu maldito reo. ¿Lo tienen? ¿Para qué requeriría a Ana de un?
Dije que cerraras la boca. No, dijiste que me callara. La mirada asesina de la comandante desertora se volvió a Faustino con el anuncio de que no estaba de humor para la peculiar personalidad de su compañero. Vance, no frente a Joser. Exclamé una vez que la mano de Vance se envolvió el cuello de Faustino. Su amarre se deslindó y Joser se marchó. Esto es tu culpa, prosiguió ella señalándome con el dedo. Te siguieron a ti. Les mostraste nuestra posición. Hemos sacrificado tanto por ti y tú no mereces valer la pena. ¿Acaso pensaba que ella era la única que sacrificaba cosas o personas? Pues lamento no ser tan rentable como tú y Gerardo creyeron que sería. Recuerda bien que fuiste tú quien acosó a esos rebeldes. Tú por igual también puedes ser la culpable de todo esto. ¿Dónde estaba Roland cuando realmente uno le necesitaba? Sin darme cuenta, comencé a sobarme las manos por ansiedad y preocupación. Avancé entre los pasillos y descendí por las escaleras. Quiero que te vayas, me empujó Vance desde atrás. Y puedes llevarte a tu deseado rebelde para tu colección por igual si es eso lo que deseas. Lárgate y jamás vuelvas, se apartó de mi lado, caminó en dirección donde el seguidor se mantenía enclaustrado. Con un jalón ella volvió a apresurar mi paso e hizo que le mirara como analizara. Ichigo estuvo ahí, le hice saber esperando notar una reacción, aunque ella continuó con paso adelante. Lo vi unos segundos y ordenó que no te hicieran daño. Sus secuaces me llevarían hasta el Ilesa pensando que eras tú. Y eso debe importarme por... No lo sé, dímelo tú. ¿Qué insinúas? Se giró para contemplarme. Insinúo que no sé qué historia posees con él, pero que en el fondo, sé que deseas salvar a alguien que no desea ser salvado. Exacto, no sabes nada. Así que cállate, me dio la espalda para caminar de nuevo y llegar a lo que era la cárcel del reo. Bastó una mirada suya para que le abrieran la puerta. ¿Por qué quieres que guarde silencio? ¿Acaso la verdad duele? ¿Te crees muy lista, no? Piensas que nos conoces, pero no sabes absolutamente nada de esta gente. Ni siquiera te importó preguntar por los caídos, pero sí por tu preso, ¿no? La vergüenza me invadió por un momento de no ser que su dedo índice presionó mi pecho. Podrás darte el lujo de decir que has salvado a un par, pero mientras lo haces, mueren muchos, pero muchos más allá afuera gracias a las decadentes leyes que nos rigen. No te importamos más de lo que deseas sentenciarlos a ellos, se satisfació al sentir que ganaba con la verdad de sus palabras. Ante mi silencio, me extendió la mano para que pasara a la habitación. Sin embargo, en cuanto ofrecí los primeros pasos al marco de la puerta, me decidí por no dar terminada la discusión. No te atrevas a juzgarme, le miré directos a sus azules ojos. Sobre todo cuando ni siquiera eres capaz de afrontar tu pasado o tu nombre, Vanessa. De alguna forma eso le atormentó tanto como enfureció y con justa razón, pues en un veloz segundo, se aproximó a mí y con dos manos me llevó hasta adentrarme al fondo de la habitación. Su amarre me llevó hasta la pared. Mis manos sujetaron sus muñecas para que no se levantaran hacia mi cuello, aunque para mi sorpresa ella me sonrió. Eres igual que él. Dicen tener una causa, querer ayudar a la gente cuando lo único que de verdad hacen es utilizarlos y todo por una estúpida venganza que poco va a retribuir. No te atrevas a compararme con ese monstruo. ¿Por qué no? ¿Es acaso que la verdad duele? Se regocijó al regresarme la frase. Tú no sabes nada acerca de mí, le aseguré molesta al tiempo que me asustaba la comparación con Ichigo, porque tal vez tenía razón. Ni tú a mí, Ana, o debería decir, le ofreció un empujón para detener sus palabras y entonces Faustino intervino. Vamos chicas, este no es el momento, miró al reo del cual ambas estábamos inconscientes de su presencia. Vance tiró de Faustino, quien para no caer, se aferró de la silla donde yacía amarrado el rebelde, sin embargo, eso no fue suficiente peso para sostenerse, pues ambos cayeron al suelo. ¿Tienes miedo acaso de que lo sepan, querida? No te atrevas ¿O qué? Me retó con toda la ponencia de su cuerpo. No nos respondemos más, ya que el reo se reincorporó debido a que al caer con Faustino, la silla en la que estaba amarrado se rompió y como resultado, tirar de sus cuerdas. El hombre comprendía a la perfección que no podía salir vivo de ahí, por lo que tomó la decisión de sujetar el cilindro de Vance y clavar en él la aguja con veneno de Escander. Intentamos detenerlo,
pero su acto fue presto al igual que su esquivo al puño de Faustino para robar su filo y deslizarlo sobre su cuello. En menos de un minuto el hombre ya estaba muerto al igual que toda posibilidad de encontrar más rebeldes. Espero ya estén satisfechas, resonó la voz de Faustino decepcionado de ambas. Tienen un grave problema de ira, continuó sin intención en su voz de hacernos reír. Váyanse de aquí, agregó mientras ingresaban más desertores. Fui la primera en salir no sin antes recibir un pequeño golpe del hombro de Vance con recelo. No miré hacia atrás. Solo me dirigí a la puerta. Me iría de ahí con o sin Roland, ya que no poseía intención ni paciencia de averiguar su estadía. Yacía tan enfadada con él por dejarme en ese lugar como con Vance por atreverse a compararme con Ichigo, pero principalmente lo estaba conmigo misma, puesto que una parte de mí estaba de acuerdo con ella, pues tanto él como yo, estábamos dispuestos a sacrificar lo que fuera por una causa, que en realidad no era nada más que una irrebatible venganza, ya que al igual que ese rebelde, tampoco conservaba algo que perder. Por un diminuto instante, me cuestioné si sacrificaría a Vance para poder llegar a aquel rebelde. La respuesta a ello me perturbó. Los balcones están a un poblado de aquí. ¿No te destinas a ver a tu familia ahora o sí? Escuché a Pablo quien se cruzaba de brazos en la reja de la puerta masticando un poco de pan. Sabía bien que yo no era de su agrado y no estaba de humor para soportarlo. Él me observó como siempre con la duda colándose en su mente. Su vestimenta limpia como es de costumbre, le acompañaba en perfección a su cabello peinado. Lucía intacto porque él no se había introducido a la instalación. Pablo era un foráneo, pero no tuvo la misma vida de los demás. Todas las creaciones de las perlas explosivas y traslaciones a poblados se encontraban a su cargo por ser virtuoso en eso. Si gente moría a su alrededor, la culpa no era tan directa ni tormentosa como la del resto. No, no iré a verlos. No hasta que puedan estar orgullosos de mí. La respuesta dada fue tan segura que incluso yo me convencí de ello. Calmé sus dudas en similar proporción y con un paso atrás me permitió salir. Doblé la esquina Sauce para poder tener frente a mí la casa gobernadora del Orde. Llevaba cerca de 3 ciclos que no le visitaba. De niña solía frecuentar aquel sitio, cual mi segundo hogar se tratara en compañía de mis hermanos con ansia de visitar a Alaric. Mi madre vivió en esa propiedad cuando sus padres murieron a una edad temprana en un incendio público en la bahía de Borland hasta que a los 19 se comprometió con mi padre. Ella había cruzado estas mismas calles. Fue querida y aclamada en ese sitio mientras que yo no fui reconocida por nadie dentro de su ajetreada vida. No hasta que la mirada de Alaric me encontró, reflejando preocupación por mi visita sin anuncio previo. Ordenó de inmediato a los guardias que resguardaban su entrada que me concedieran ingresar. Tras percatarse de quién era, me reverenciaron en una disculpa que otorgué. No los culpaba, no lucía precisamente como una reina. ¿Ofelia? Mi primo le echó un vistazo a mi vestimenta tan ordinaria. Estaba conociendo mi nación. Tu gobierno. ¿Me doy cuenta puedo ayudarte? De hecho, por eso estoy aquí. Necesito llegar al palacio lo más pronto posible. Pues podemos llevarlo a cabo en menos de 1 hora en jet si te lo parece. Sí, muchas gracias, primo. No es nada, prima, su mano se colocó en mi hombro con una sonrisa en su rostro, aunque pronto su mirada se destinó de mí, para profundizarse más al fondo. Al seguirle y girar el cuello, descubrí que se trataba de Roland. Odiaba que pese a todo mi pulso se acelerara como siempre al verlo. ¿Pero cómo es que le permitieron entrar? Conocía bien la respuesta a eso. Vino conmigo, avancé hasta yacer uno frente al otro. ¿Creíste acaso que te había dejado? Por un segundo, sí. Lo creí. Dejarte, por favor, Ofi, ya no tengo voluntad para hacer eso, me sonrió de esa forma que me desmantelaba. Para ese instante ya no estaba tan convencida de mi enfado con él. Roland era lo único que me quedaba y el único que me era leal sin condiciones. ¿Por qué te fuiste? No despertaba si quería ayudar, sacó medicamento hurtado, no supe de dónde, pero eran para mí. Me sentí culpable por las cosas que pensé de él. Pero partiste, aunque no fue muy difícil adivinar en dónde buscarías ayuda. Tú eres Ronald, ¿cierto? Roland, gobernador Mendeval.
Por supuesto, siento no recordar tu nombre. No soy muy bueno en eso. Descuide, gobernador, estaba tan sorprendido de que Alaric fuera tan cordial con él así como yo lo era. ¿Usted me recuerda? Por supuesto. Inventabas juegos muy interesantes, ¿no es así, prima? Sí, respondí confusa por la conversación tan poco habitual, pero que me brindaba la oportunidad para dejarlos, siendo que lo presenté como mi guardia personal y quien se encargaría de mi traslado al palacio. Me dispuse a refrescarme un poco y usar ropa que me ofreció Renata, su esposa, hacía tan solo un mes atrás. Cuando me otorgó las prendas le pedí un favor. Y es que, como la menester de los seguidores que era, le encomendé que investigara todo acerca de Roland Llanos y, una vez que lo hiciera, destruyera todo sobre él. Mis motivos tenía y ella no preguntó. Agradecí que tanto mi primo como ella fueran discretos y leales conmigo. El caminar por los pasillos donde mi madre alguna vez también lo hizo me cubrió de absoluta melancolía. Esa era la habitación de tu madre. Tío Orlando, lo saludé con cariño pese que su presencia me asustó. Con la edad, su aspecto llegó a tornarse tan semejante al de su padre, el tío de mi madre. Teodosio Mendeval llegó a ser más abuelo para mí de lo que el rey Dafniel pudo ser y quizá por eso lo consideré como tal, aunque tristemente él ya había muerto 4 siglos atrás. Mi tío mantenía mejor semblante que la última vez que le miré en el funeral de mi padre. Se apoyaba por un bastón pese que aún poseía 43 siglos de edad. Sin duda el envenenamiento que sufrió en su juventud afectó su salud. ¿A qué debemos tu presencia, mi querida Ofelia? Necesitaba ayuda. Espero que mi hijo te la haya brindado. Por supuesto, Alaric es un buen hombre. A pesar del tiempo, sigues siendo la persona que recuerdo. Lo crié lo mejor que pude, al igual que lo intenté con mi gobierno en Lorde al lado de tu padre. Karina siempre confió en él, así que yo no veía por qué no hacerlo por igual. Avancé con él entre los corredores. Sabes, tu madre fue alguien muy peculiar. De esas personas que cuando pasa no puede evitar dejar huella, aunque tú eres difícil de no querer salvar.